Señoras y señores diputados, tengo la impresión de que hemos empezado esta nueva legislatura con mal pie. Ha habido momentos en la sesión de esta mañana que más que a una investidura, y perdónenme sus señorías la chabacanería, se parecían a una embestidura. Mal comienzo porque en virtud de un excesivo reglamentarismo se ha privado a esta Cámara de algo tan consustancial a ella como es el derecho a emitir el voto. El discurso del presidente me ha parecido más una amplísima declaración de intenciones que un programa concreto de acción que afronte con soluciones viables los grandes problemas del país, como la democratización efectiva, la quiebra económica, el paro, los proyectos autonómicos tan ligados, en algún caso, a los problemas de la violencia o el desamparo internacional en el que nos debatimos y que se refleja en múltiples problemas, alguno tan doloroso para nosotros como el de la pesca. Se ha querido a toda costa evitar un debate, tal vez porque no se estaba en situación de afrontarlo. Se han dicho aquí, desde una perspectiva vasca, por parte del diputado señor Vandrés y del diputado Venegas, muchas cosas que yo asumo en gran parte. Y no pretendo, por supuesto, en este momento incurrir en el vicio del electoralismo o aprovechar este momento fuera de la finalidad que en sí mismo tiene. Hemos votado no, y esto es lo que quiero explicar. Hemos votado no, forzados por una experiencia y por la realidad de los hechos. No ha supuesto un posicionamiento en bloques, ni mucho menos una rabieta. Ha sido simplemente una conducta consecuente con la situación de lo que representamos. Si hubiéramos estado ante un hombre nuevo, que careciera de una posibilidad de contraste, tal vez hubiéramos otorgado nuestra confianza en virtud del inagotable optimismo que nos sostiene en nuestro trabajo político. Pero el nuevo presidente tiene tras sí un pasado difícil y lleno de escollos, pero que hace inevitable la comparación de sus palabras de futuro con realidades pasadas. No voy a enumerar ni repetir todo un cúmulo de cosas que los anteriores vascos que han hablado aquí han expresado. Pero no puedo menos de referirme a aquella derogación del decreto de guerra abolitorio del régimen económico administrativo de Guipúzcoa y Vizcaya, manteniendo contra toda lógica jurídica y política la misma situación de castigo bélico. Esto sonó entre nuestras gentes como una burla y sigue sonando todavía el eco de aquella burla. Como la demora en la convocatoria de las elecciones municipales, tan vitales para la pacificación de Euskadi, como reiteradamente lo dijimos, y para la democratización general, y que un ministro nos las había confirmado para hace ya 2 diciembres. Tampoco voy a extenderme, porque con más competencia lo ha hecho Venegas, que al fin y al cabo es miembro del Consejo General Vasco, sobre el vacío preautonómico. Pero sí quisiera mencionar la marginación del candidato a la presidencia del Consejo General Vasco por parte del Partido Nacionalista, y que correspondía, como en todo gobierno de concentración, al partido mayoritario que éramos en su ámbito. Nos correspondía entonces habernos retirado a la oposición, pero nos mantuvimos en él para no malograr lo que constituía el embrión de una esperanza
que tan débilmente se ha concretado hasta el día de hoy, frustrando tanta legítima esperanza. Se ha aludido ya al decreto de bilingüismo, encerrado todavía en algún cajón del Ministerio, y que parece va a ser presentado en el próximo Consejo de Ministros, casualmente cuando acabamos de presentar una interpelación al respecto en esta Cámara. O la subvención al desamparo de las Ikastolas, acordada ya hace un año, y que tras muchas diligencias y protestas llegó finalmente a raíz del secuestro del delegado de Educación y Ciencia de Guipúzcoa. Una curiosa manera de combatir el terrorismo y fomentar el diálogo. Ha sido especialmente doloroso para nosotros el que tal actuación haya provenido de un ministro cuya trayectoria y adscripción políticas anteriores hacían concebir la esperanza de conductas bien diferentes. Y el uso trágico del tema del terrorismo, a nuestro entender como capital electoral, con la masiva utilización de repentinos éxitos policiales, de contactos internacionales, de presencia masiva de policías, de presentación de cuerpos especiales, de concentraciones y medidas carcelarias insólitas, de detenciones y retenciones que no se habían producido en actuaciones anteriores, mucho más fuertes y de las mismas personas. Pero tal vez el momento electoral exigía exhibir fuerza, aunque esta exhibición empeorara situaciones ya peligrosamente enconadas. O las declaraciones por parte de un ministro de inconstitucionalidad del proyecto de Estatuto Autonómico presentado por la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Hemos podido presentar un estatuto mucho más amplio, imponiendo la mayoría absoluta que ostentábamos en dicha Asamblea, pero ratificamos el elaborado en la legislatura anterior, porque lo creíamos ajustado a la Constitución, a esa Constitución tan ambigua y tan susceptible de interpretaciones diferenciadas. Esperamos que no se imponga la interpretación del más fuerte solamente porque provenga del más fuerte, como pasó también en aquel calvario constitucional con nuestra enmienda de los derechos históricos. Otro relevante ministro del Gobierno afirmó que no se aceptaba la enmienda porque rompía el techo constitucional y el techo del Estado mismo. Pero lo cierto es que aquella enmienda no era nuestra, sino fruto de un intento de consenso. La nuestra era la que estaba escrita aquí, en este cuadernillo de enmiendas que pasó al Pleno, en su página 61, y tengo que repetirlo otra vez, porque tantas veces se ha dicho lo de la ruptura del techo, del Estado y las ocultas intenciones separatistas. Nuestra enmienda pedía, después de reconocer y garantizar los derechos históricos forales, que el Estado pudiera transferir o delegar materias de su competencia, porque entendíamos que el articulado autonómico, en su redacción hasta entonces, de ninguna manera hacía viable este respeto ni garantizaba los derechos históricos. Pero finalmente terminaba el artículo pidiendo que en ningún caso serán transferibles las señaladas en los apartados primero, segundo, tercero, cuarto, noveno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba el techo bien claro. Otra cosa es el que el Gobierno no deseara una autonomía auténtica. Y yo dije entonces que tal vez aquel periodo constituyente iba a ser la última ocasión constitucional en la que al menos una gran parte del nacionalismo vasco se presentaba con un planteamiento foral y de integración. Y se frustró esa ocasión, y no por culpa nuestra. Y no repito otros detalles que el diputado Venegas ha referido de aquella penosa negociación. Esta es nuestra óptica y desde ella hemos votado.
Lógicamente, la óptica del presidente del anterior gobierno pudo ser más compleja, pero el escaso diálogo directo y las difíciles relaciones con los hombres de su entorno hizo que las suspicacias continuaran y el acercamiento no se produjera. He dicho que nuestro no implica un posicionamiento de bloques. El hecho de que no seamos un partido con vocación de poder central hacen que sean innecesarios muchos roces. Nos ha preocupado ciertamente la poca concreción del presidente de cara a un calendario de aprobación y puesta en marcha de las autonomías, e incluso hemos creído vislumbrar cierta postergación a otros temas. Creemos que sería una postergación imprudente y peligrosa, dada la situación, al menos, de Euskadi. Agradezco con todo, señor presidente, el breve pero sentido mensaje de esperanza al pueblo vasco y el ánimo de concordia que ha manifestado, y le expreso a mi vez nuestro íntimo deseo de concordia, de pacificación, de solidaridad y de cooperación y de diálogo, para que esa esperanza llegue a plasmarse en realidad, para lo cual estamos dispuestos a dialogar y a colaborar en todo momento. Nada más, señoras y señores.